Capítulo 3. 24 de diciembre de 1977, Cokeworth, Midlands, Inglaterra. No por primera vez desde que salió de casa esa mañana, Petunia se preguntó en qué había estado pensando con su estúpido plan. Pisó con cuidado otro trozo roto de botella de cerveza, cuyo vidrio marrón oscuro sobresalía amenazadoramente de la acera sucia. Pensó en la terrible recesión de la que el país todavía luchaba por salir durante ese periodo de tiempo, y luego arrugó la nariz con desagrado al recordar que Thatcher vendría poco después para arruinarlo todo de nuevo. Las ciudades textiles como esta se habían visto especialmente afectadas en los años de posguerra, cuando la producción se ralentizó y el desempleo se propagó. Algunos hombres estaban tan angustiados por su mala situación económica que se daban la vuelta y pagaban directamente en los bares, perdiéndose en la bebida como forma de salir adelante. Petunia, por supuesto, había oído hablar de ello en la radio y había escuchado a la gente hablar de ello en su juventud, pero en aquel momento le importaba poco. Vernon, por supuesto, tenía su opinión al respecto y se burlaba de la clase baja por no haber conseguido un trabajo de oficina en la ciudad como él. Ella nunca había tenido que cuestionarlo. Tenía su casita perfecta en un suburbio perfecto. Nunca les faltaba nada, así que lo que la pobre gente del campo tuviera o no tuviera no era asunto suyo. Sin duda, ahora era su preocupación mientras se apretaba un poco más el largo abrigo verde, que resaltaba claramente contra los edificios de ladrillo marrón y las aceras casi vacías. La nieve todavía cubría las azoteas de las casas adosadas, a pesar de haberse convertido en aguanieve en muchos lugares de la calle vacía. Navegando de memoria la única vez que recogió a Lily en esta parte de la ciudad, Petunia giró al final de la calle principal y comenzó a examinar los nombres en los buzones. Pasaron unos buenos 7 minutos hasta que encontró el nombre Snape en letras de vinilo negro descascaradas en uno de esos buzones en la casa al final de la calle. Le tomó casi 5 minutos más prepararse mentalmente antes de que Petunia subiera los escalones hacia la puerta. Cambió la pequeña lata de galletas navideñas de mantequilla que tenía en la mano para apoyarla en su cadera antes de alcanzar la puerta para llamar. Pasó un largo momento sin obtener respuesta y Petunia empezó a perder el valor. Estaba a punto de darse la vuelta y regresar directamente a la casa de su familia cuando se escuchó el sonido de pasos fuertes y la puerta se abrió hacia adentro con un crujido. «Si has venido a pedir perdón ni te molestes, bastardo». El adolescente de rostro cetrino que tenía ante ella era casi exactamente igual que Petunia recordaba, tan delgado y con la ropa tan raída como siempre. Excepto que en algún momento, Severus Snape había crecido. Debía medir más de 1,80 m, media cabeza más alto que ella, lo suficiente como para que tuviera que mirar hacia arriba. Él la miró fijamente con incredulidad, sacudiendo un poco la cabeza para apartar la cortina de pelo lacio y negro como la tinta que tenía delante de los ojos. Se interrumpió a medias cuando abrió la puerta y se quedó con la boca abierta por la sorpresa. Quienquiera que estuviera esperando ver al otro lado de la puerta, con toda seguridad no era ella. Petunia se armó de valor y se puso a pensar mientras le ofrecía la pequeña lata festiva y redonda de color rojo que había sacado de uno de los armarios de la cocina. «Hola, Severus». Severus cerró la boca de golpe, pero inmediatamente se puso en guardia. Miró más allá de ella hacia la calle vacía, girando la cabeza de un lado a otro antes de finalmente fijar su mirada oscura en ella. «¿Qué quieres, Petunia? No tienes nada que hacer en esta parte de la ciudad». La irritación ya estaba en aumento al recordar lo absolutamente irritante que podía ser ese muchacho, pero sabía que tenía que intentar hacer las paces, por el bien de Lily y por su propia culpa. «Vine a entregarte esto. Feliz Navidad, Severus». Levantó la lata que había estado presentando desde que se abrió la puerta. «Galletas navideñas. Mi mamá las horneó». Era como si nunca hubiera recibido un regalo de ningún tipo antes, la forma en que miraba la lata como si fuera una canasta llena de cabezas cortadas o algo igualmente desagradable. Sus labios se curvaron en esa mueca de desprecio perpetua que ella estaba tan acostumbrada a recibir de él. ¿Es esta tu idea de una broma? Ah, parece que me he olvidado, no sabes lo que son esas cosas. ¿Nunca tuviste sentido del humor? ¿O el ingenio para ello, te obligaron a hacer esto? Petunia arqueó una ceja pálida. ¿Lo hizo? ¿Quién?
Exactamente. Por ese bastardo arrogante de Potero, uno de sus perros falderos. Ni siquiera lo he conocido todavía. ¿Y de verdad crees que no tengo nada mejor que hacer que venir aquí y gastarte alguna broma? Entonces, ¿qué haces aquí?, exclamó, claramente exasperado y desconcertado por su delicadeza. Recordó las galletas que tenía en las manos, presionándolas contra su estómago y obligándolo a tomarlas en sus manos. Vine a decirte que, lo siento, por haber sido tan horrible contigo cuando éramos pequeños. He estado pensando mucho en eso. Han pasado muchas cosas últimamente y ahora me he dado cuenta de que solo estabas tratando de ser nuestro amigo. Que fui innecesariamente grosera y te juzgué porque vives aquí. No actúes como si todavía no lo supieras. ¿Es este tu intento de reconciliar tu propia culpa por ser un estúpido mogel? Por la forma en que lo dijo, estaba claramente destinado a ofenderla como lo hubiera hecho cuando eran niños. Petunia bajó la mirada y sintió el peso de sus palabras. En parte tenía razón, ella estaba intentando reconciliarse con su culpa, pero reconoció que necesitaba su ayuda y que se había comportado mal en el pasado. Quería ser diferente esta vez. Hacerse amiga de Snape fue el comienzo de todo. He sido un mogel estúpido, pero lo admito. Y quería pedirte una segunda oportunidad. Sé que le pediste una segunda oportunidad a Lily cuando tuvieron esa pelea, ella nos lo dijo. Al oír mencionar a Lily, el rostro de Severus se suavizó y la tristeza y el dolor se hicieron evidentes en la forma en que sus manos apretaron la lata. La miró y luego volvió a mirar a Petunia como si no tuviera ni la menor idea de qué hacer con ella. Ella le dedicó una pequeña sonrisa. Lily también es parte de la razón por la que estoy aquí. Estoy preocupada por ella. ¿Puedo pasar a hablar contigo sobre esto? Por favor. Estaba claramente dividido, como si quisiera creerle pero no estuviera acostumbrado a confiar en la gente. Resopló y murmuró algo para sí mismo, pero el frío del exterior lo hizo decidirse y se hizo a un lado, indicándole que entrara con un gesto de la cabeza. Ella le sonrió un poco más y entró. ¿De verdad quieres decirme que mi hermana te dijo que no le gustaba la magia oscura y que de alguna manera pensaste que sería una buena idea involucrarte más con la magia oscura para impresionarla? Petunia miraba a Severus con incredulidad por encima de una taza de té de una taza de porcelana verde pálido desportillada, sentada frente a él en su estrecha mesa de cocina. La miró con el ceño fruncido mientras mordía con mal humor una galleta de mantequilla que había sido glaseada y maquillada para que pareciera un pequeño copo de nieve. La magia oscura es extraordinariamente poderosa. ¿Se te ocurrió alguna vez que Lily era amiga tuya porque realmente le gustabas, y no por la idea de lo poderoso que eras o lo que podías hacer por ella? ¿No tienes idea de cómo piensan las chicas? Levantó una mano cuando Severus abrió la boca para replicar. No importa. No respondas eso. Al principio, todo había sido muy incómodo. Cuando entró por primera vez en la casa, él la invitó concisamente a la cocina a tomar el té. Ella aceptó, ya que era lo correcto, y observó cómo él colocaba la lata de galletas sobre la mesa y buscaba la tetera en algunos armarios. Una vez que la tetera estuvo encendida, él se sentó frente a ella y se miraron fijamente durante un momento antes de que finalmente él le preguntara cómo estaba Lily. Estaba claramente desesperado por saber algo de ella desde la disolución de su amistad y escuchó absorto mientras Petunia le decía que Lily estaba bien, pero que en realidad había llorado por él al principio. Severus se quedó en silencio después de eso, perdido en sus propios pensamientos hasta que la tetera silbó y vertió 2 tazas en las desiguales tazas verde claro y azul brillante que sostenían actualmente. Petunia había sido la que había ido al grano poco después y le había preguntado por qué él y Lily habían peleado. Aunque fue como tirar de un caramelo particularmente terco, Petunia finalmente había logrado que Severus creyera que estaba realmente interesada en la historia. Y él comenzó a contarle sobre el incidente en la escuela en su 5º año. Nunca la miró a los ojos como lo hizo. Pero le contó brevemente sobre un encuentro con el novio actual de Lily y su pequeña pandilla de amigos que resultó en su humillación y en llamar a Lily con una mala palabra en su vergüenza. Le enfermaba un poco pensar que era exactamente el tipo de cosas que ella habría encontrado bastante divertidas alguna vez, ver a alguien como él poner a prueba sus capacidades de esa manera.
ya no le parecía divertido. Aunque solo había regresado a su pasado por un día, Petunia sintió que algo estaba cambiando dentro de ella a un ritmo rápido. Una niebla parecía estar despejándose de ella, impulsada por la determinación de salvar la vida de su hermana. Con una extraña especie de aleteo, se dio cuenta de que tenía algo por lo que trabajar, una meta que alcanzar. No había tenido algo por lo que trabajar en mucho tiempo. Se abrieron paso a trompicones a través de la conversación sobre lo que seguramente se convertiría en su peor recuerdo de todos los tiempos. Y Petunia luego le hizo innumerables preguntas sobre James Potter y sus merodeadores, sobre las artes oscuras que tanto le fascinaban y sobre las tensiones en el mundo mágico, sobre la pureza de la sangre. Terminaron sus tazas y sirvieron otra ronda en medio de esta charla. Aunque al principio estaba extremadamente indeciso, Severus estaba demostrando ser un gran conversador cuando se le daba la oportunidad. Ella pensó para sí misma que muy probablemente no tenía muchas otras personas con las que hablar, ya que parecía ser un poco extraño incluso en su escuela, como solía decir Lily. Entonces, ¿qué piensas hacer con todo tu nuevo poder? Voldemort para el que quieres trabajar, no me mires así, he oído a mi hermana hablar de cosas. No le gusta la gente como yo. O la gente como Lily, para el caso. ¿Has pensado en eso? ¿En lo que quiere hacerles a los, ¿cómo los llamas, criados por Muggles? Nacidos de Muggles, dijo, metiéndose el resto de la galleta en la boca. Déjame preguntarte algo, Petunia. ¿Por qué de repente te importa un poco el mundo de los fenómenos? Severus la miró con frialdad, casi como si estuviera mirando a través de ella y pudiera leer sus pensamientos. Ya te lo dije, estoy preocupado por Lily. Una vez le dijiste que la sangre no importaba y ahora dices que sí. Y tú solo eres la mitad de un mago, ¿no? Él la fulminó con la mirada por eso. No. Me recuerdes. Petunia tomó una galleta de mantequilla para ella, decorada como un caramelo de menta. Ambos se quedaron en silencio por un momento hasta que él la interrogó nuevamente. ¿Crees que le va a pasar algo terrible? ¿Por qué estás tan seguro? De nuevo, fue como si la estuviera mirando a través de ella, y ella se inquietó un poco bajo el intenso escrutinio. Petunia dejó la taza y la galleta. Había estado pensando en qué decir desde que se despertó esa mañana, en cuanto contar y cuánto pedir. Estaba más que un poco frustrada y deseaba haberse preocupado más antes, haberle pedido a Harry que le contara más sobre la guerra que había estado luchando y cómo su hermana había sido puesta en la línea de fuego. Por así decirlo. Decidió que, si bien no podía arriesgarse a contarle la verdad a Lily, tal vez podría arriesgarse a contarle algo a Snape. Si esperaba que él fuera su aliado, entonces tenía derecho a saber algo. Pensarás que te estoy tomando el pelo otra vez, pero te voy a pedir que confíes en mí. Él hizo un gesto con la mano para incitarla a continuar hablando. Con dificultad, lo comparó con arrancarse una venda rebelde y comenzó a contar su historia. Sigo siendo yo, pero del futuro. Tu director me envió de regreso. Murió hace unos años. Y luego yo morí. Iba a morir. No sé del todo si morí. Dijo que mi tiempo había seguido su curso. No entiendo nada de eso. Solo quería salvar a mi hermana. Severus parecía como si se hubiera convertido en piedra. ¿Tú qué? Petunia se mordió el labio inferior, lo miró a los ojos y le pidió que le creyera. Por tercera vez, su mirada era penetrante mientras la miraba fijamente. Parecía satisfecho con lo que veía, por alguna razón, se recostó en su silla y cruzó los brazos otra vez. Sé que parece una locura. Todavía estoy medio convencida de que estoy teniendo un sueño muy vívido. Pero necesito tu ayuda y eres la única a la que puedo recurrir. No quiero que Lily se entere de esto, en caso de que no me crea o si esto estropea alguna regla que no conozco. Por favor, Severus, al menos, incluso si no me crees, tal vez podrías preguntarle al director tú mismo cuando regreses a la escuela. Supongamos que lo hiciera. ¿Cómo va a saber el director Dumbledore algo sobre enviarte de regreso al pasado? ¿Te das cuenta de lo ridículo que suena eso? Ahora era el turno de Petunia de cruzarse de brazos y ponerse petulante. No sé cómo funciona todo esto,
por lo que sé, es él el que vaga por el tiempo. Tenía una especie de collar con forma de reloj de arena que usaba, quizás podrías preguntarle sobre eso. Severus tarareó pensativo. Un giratiempo, tal vez. Muy regulado. No existen muchos, por lo que sé, y no pueden hacerte retroceder más de 1 hora. Ladeó la cabeza ligeramente. Supongo que al menos podría preguntarle si tal cosa es teóricamente posible. Eso es todo lo que pido. Y quizás después pueda ayudarnos. No hizo ningún comentario sobre el uso que ella hizo de la palabra nosotros. Se limitó a asentir y, un momento después, pareció que otro pensamiento lo asaltaba de repente. ¿Qué quieres decir con eso de salvar a tu hermana, y cómo moriste, casi mueres, lo que sea que haya sido? Tu nuevo futuro jefe. La mató a ella y a su marido. Intentó matar a su hijo también, pero no funcionó. Lily y yo nunca nos reconciliamos antes de que ocurriera. Y el mío fue autoinfligido. Tratando de procesar la información que acababa de caer sobre él, Severus pasó un dedo largo sobre el borde de su taza ahora vacía, una y otra vez hasta que logró susurrar, ¿Lily, murió? Petunia asintió lentamente. Y James estaba con ella, tratando de protegerla a ella y a su hijo. Fui una hermana terrible y, honestamente, con tu historial actual, has sido una amiga terrible. Pensé que si alguien podía ayudarme, esa eras tú. ¿Se casó con Potter? Su labio se curvó con disgusto. ¿Qué? ¿Pensabas que serías tú? No quise que se entendiera de esa manera. Se disculpó rápidamente, dándose cuenta de lo insensible y burlón que había sonado incluso antes de que él la mirara con el ceño fruncido. Solo quise decir que, bueno, ella no está saliendo contigo y no creo que alguna vez hayan hecho las paces el uno con el otro. Severus parecía completamente destrozado mientras encorvaba los hombros. Petunia recordó una vez más lo frustrantes que podían ser los adolescentes y sus malditas hormonas. Oh, vamos. No podemos hacer que se enamore de ti cuando solo te quiere como amigo, así no es como funciona. Pero si te preocupas por ella tanto como creo que lo haces, entonces ¿no quieres que sea feliz y esté a salvo, sin importar con quién esté? La respuesta en su rostro era claramente no, pero Severus gruñó y asintió lacónicamente de todos modos. Potter es un mocoso arrogante y egocéntrico que no merece el aire que respira. No tienes idea de lo que me ha hecho pasar con su pequeño novio Black. Ella está mejor sin él. La gente cambia, Severus. Lo estoy aprendiendo bastante rápido. Petunia extendió la mano sobre la mesa de la cocina. ¿Socios, entonces? Lo miró como si estuviera examinando un tesoro en una tumba antigua, muy intrigado y admirado, pero también receloso de una posible trampa que los acechaba en un instante. Le llevó un largo momento, pero finalmente, extendió la mano por encima de la mesa y tomó la de ella, estrechándola con firmeza y soltándola. Socios. Por ahora. Le preguntaré al director Dumbledore sobre su potencial giratiempo cuando regrese a Hogwarts y le enviaré una lechuza con lo que me han dicho. No me comprometo a nada más allá de eso. De todos modos, ella le sonrió, sabiendo que era un buen comienzo y confiada en que podría convencerlo para que la ayudara más. Si él podía estar tan dispuesto a hablar después de solo unas galletas y alguien que lo escuchara, ¿cómo era capaz de comportarse cuando le habían mostrado genuina amabilidad? Petunia descubrió que, en realidad, era bastante tolerable cuando no se burlaba y la insultaba a cada segundo. Mientras lo miraba, podría haber jurado que había un indicio de rubor en su rostro. Pero se levantó de su silla y recogió las tazas un momento después, escondiéndose detrás de su cabello nuevamente mientras se dirigía al fregadero. Tal vez fuera la madre, ex-madre, que había en ella, pero se encontró pensando que tal vez él solo necesitaba una dirección adecuada en su vida para enderezar su rumbo. Sintiendo que ya había abrumado lo suficiente al muchacho por un día, se levantó y empujó su silla suavemente. Será mejor que me vaya. De hecho, tengo que encontrarme con Lily en la ciudad dentro de... ¿Qué hora es, de todos modos? Se volvieron hacia el reloj de esfera rota que colgaba sobre la pequeña estufa de gas.
Eran poco más de las 10 cuando llegó, el reloj marcaba ahora la 1:45. Llevaba allí casi 3 horas, la mayor parte de las cuales se las pasó haciendo una pregunta a la vez y luego escuchándole responderla en detalle, y no había sentido que el tiempo pasara en absoluto. Todavía tenía que llegar a casa, ducharse y vestirse, decidir qué iba a hacer con la situación de Vernon y el hecho de que tenía un piso y un trabajo que apenas recordaba de 2 décadas y media antes esperándola. ¿Sebby? Una voz distante de mujer interrumpió los pensamientos de Petunia desde arriba, y Severus se sobresaltó en el fregadero y casi dejó caer la taza que tenía en la mano. Voy, mamá. Enseguida voy. Gritó Severus en voz alta. Se volvió hacia Petunia. Mi madre. No se encuentra muy bien. Se dirigió a la puerta de la cocina que daba al patio y la abrió. Sigue por la puerta trasera y gira a la derecha. Volverás a la carretera principal. Por la expresión de su rostro, Petunia tuvo la clara impresión de que encontrarse con la señora Snape no era algo que deseara en lo más mínimo en ese momento. Bájate entonces. Estaré esperando tu carta. ¿Y Severus? Gracias. Por mi segunda oportunidad. Mientras pasaba junto a él y entraba al patio con una última sonrisa, Petunia podría haber jurado que escuchó un murmullo de nada antes de que la puerta se cerrara y estuviera sola una vez más.